Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Le habla Francisco Ramos, Paco Ramos. Nosotros somos los que vamos a Home Depot, de la Bel Air, de la Goodrich, y también a Hyde Park. Y vamos a la West Belfort también ahí en la tienda. De repente sí nos reconocen y saben que nosotros estamos siguiendo con este ministerio de discipular a ustedes, de ayudarles a conocer un poco más de la palabra de Dios y no solamente predicarles en las calles, sino también venir y poder por este medio vernos y tener esta reunión y este discipulado. Como ya hemos visto anteriormente, es necesario reunirse, buscar una iglesia, porque es bueno crecer en el conocimiento, en la palabra, es bueno buscar un lugar donde uno es parte de ese cuerpo, donde va a trabajar para el Señor, donde se va a instruir, va a crecer, y también donde Dios le va a dar una posición, un lugar donde estar, ¿no? O sea, un trabajo que hacer. Entonces, ya vimos que es necesario también saber que el Espíritu Santo, que es nuestra clase anterior, es una persona, es la persona de Dios, que el Espíritu Santo nos enseña, que es el Espíritu Santo es el que nos corrige. El Espíritu Santo también se entristece cuando pecamos y no confesamos nuestros pecados. Y que el Espíritu Santo también habla por nosotros, ¿no? Hemos visto eso también. Entonces, vamos a pedirle guía a Dios, que Dios nos ayude en este estudio de esta noche. Señor nuestro Dios, Padre Santo, ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra, a que tu Santo Espíritu nos guíe. Señor, que tú puedas guiarnos a través de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces es necesario siempre pedir que Dios nos guíe a través de su Santo Espíritu, porque es el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, la comunión por la cual nosotros tenemos con Dios, y también el instrumento que Dios nos ha dado para que Él esté siempre con nosotros. Así que esta noche vamos a estudiar Efesios 1:13, que es que somos sellados por el Espíritu Santo, y 1 Corintios 6:19, que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo es la persona de Dios en nosotros, sino que también es la garantía, el sello de Dios. Ya también, como hemos anunciado anteriormente, nosotros somos un ministerio que ayuda a los inmigrantes que están buscando su camino en este país, y que no hay mejor camino que Cristo para seguir en este país. Nosotros lo hemos encontrado, nos ha ayudado y nos ha guiado. Queremos que te guíe y te ayude a ti también. Cristo es el camino, es el mejor camino que puedes encontrar en este país. Nosotros vamos a una iglesia que está en South Houston, en la calle I, la calle 8, en South Houston. Y si tú estás cerca ahí, nos puedes visitar o nos puedes encontrar por online, Iglesia Cristiana Evangélica de South Houston. Ok, así que vamos a empezar y vamos a leer nuestro verso en Efesios 1:13. Efesios 1:13. Efesios es el Nuevo Testamento. Entonces vamos al capítulo 1, verso 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y es así. La palabra de Dios bien claro, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Para recibir el Espíritu Santo, para tener el Espíritu Santo de Dios, primeramente hay que oír la palabra de Dios. Por eso es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces uno primero tiene que hablar la palabra de Dios. Por eso es que nosotros vamos. ¿Vamos para qué? Para que tú puedas escuchar la palabra de Dios. Muchos a veces están cansados o nunca han leído la Biblia, o algunos la han leído y pues no les hace interesante. Por eso es que Dios nos manda. Por eso vamos todas las mañanas, porque Dios nos manda a hablar su palabra para que otros escuchen su palabra. Porque dice en Romanos 10:14,
Hechos, Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y es así. ¿Cómo puedes oír tú si no hay nadie quien te lo diga? ¿Me entiendes? ¿Cómo pueden invocar si no hay nadie quien les enseñe? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿O cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿O cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿O cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quienes fueran enviados? Entonces nosotros somos los que somos enviados, Dios nos ha mandado, ustedes son los que están escuchando, ¿no? Y es así, por eso la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y Dios tiene un plan y una forma como hace las cosas. Y su palabra siempre es la guía para nosotros. Entonces, se escucha, si tú escuchas, es la palabra de Dios. Porque lo que hablamos es la palabra de Dios. Por eso la leemos para que puedas escuchar, entender. ¿Te das cuenta? Y hay una bendición, por eso nosotros vamos, no solamente porque Dios nos ha salvado, nos sabemos, sino porque también sabemos que hay una bendición. Dice, bienaventurados los pies que anuncian la paz y las buenas nuevas de la salvación. Entonces hay una bendición total, porque es lo que dice la palabra de Dios, y nosotros la creemos. Dice, bienaventurados, dice, los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, hay una bienaventuranza. Entonces, cuando tú comiences a anunciar también la verdad de tu vida que Dios ha hecho, entonces hay una bendición. Entonces, pero ¿cómo van a oír si no hay quien vaya? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Entonces, por eso es que nosotros vamos. Entonces, Efesios 1, capítulo 1, verso 13 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Primero la han oído. Después el evangelio de vuestra salvación. Entonces, uno cuando oye la palabra de Dios, uno dice, necesito a Dios. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios te confronta tu pecado, te hace ver tu necesidad de Dios. Nadie va al médico si no está enfermo, ¿no? O no vas al dentista a curarte una muela si tu muela no está picada, podrida. Entonces, ya está podrida, picada, te duele, entonces vas al doctor para que te sane. Entonces es igual. Cuando tú ves a través de la palabra de Dios, escuchas la palabra de Dios y ves tu condición de pecador, entonces, ¿qué haces? Vas a Dios. El evangelio de salvación. Busca la salvación de Dios. Que Dios te salve. ¿Te salve de qué? De la condenación. No solo hay una condenación eterna, sino también de tu desesperación, de tu necesidad, que Él pueda proveer. Entonces, uno dice, yo tengo todos estos problemas, uno va a Dios. Entonces, primero escuchas la palabra te confronta, te hace ver tu necesidad. Entonces, buscas el evangelio de salvación, buscas a Dios, buscas la salvación y Cristo es esa salvación, Cristo es el camino. ¿Se da cuenta? Uno le encuentra a Él, Él está ahí, listo para entrar a tu vida. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo, hecho Dios mismo, Dios mismo. Es el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una función cada quien. El Dios es el que ha creado, Dios es el que ha creado este plan. Cristo ha pagado por este plan y el Espíritu Santo es el que nos protege en el plan de Dios. Entonces, Cristo ya lo pagó, lo que Dios ha planeado. Pero el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va a proteger dentro de ese plan que Dios ha creado. Entonces, por eso dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, entonces ahí se produce la fe. ¿Se da cuenta? Uno escucha la palabra de Dios, uno ve su necesidad, se da cuenta, va y recibe esa salvación que Dios ha dado, y se produce la fe. Usted cree. Y se produce la fe. Usted cree a lo que la palabra de Dios dice, usted cree porque tiene esa necesidad
y le busca y cree a Dios y dice, sí, es verdad, Dios es el único que me puede dar esto, el único que realmente puede transformar mi vida, me puede dar un camino, una esperanza. Usted cree y pone toda su confianza en el Señor, entonces Él hace su obra. Entonces ahí dice, y el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ahí es donde se produce que cuando uno cree que Dios te sella. Te sella, así cuando vas a la notaría, tú adquieres un papel que necesita ser certificado, sellado, que tenga validez, autenticidad, entonces lo sella el notario. Y algunos le ponen un sello de agua, que nadie lo puede, que está impregnado en el papel. Ya nomás no se puede porque allá nadie lo puede falsificar porque está sellado. Entonces, así es el sello. Nadie lo puede falsificar. Los que son hijos de Dios tienen un sello que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, por eso que cuando ya tienes el Espíritu Santo, tienes en comunión con Dios, puedes entender la palabra de Dios, puedes ser corregido por Dios, enseñado por Dios. Dios te habla a través de su Santo Espíritu y tú puedes hablar con Dios. Pero no solamente eso, sino que es un sello, la garantía, dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, como un testamento. Un testamento está sellado con un sello que nadie lo puede abrir, ese sello, pero cuando fallece la persona, tu papá o tu mamá, entonces abren el testamento y uno adquiere la herencia. Pero ese sello es la garantía de la seguridad de esa herencia de los herederos. ¿Te das cuenta? Entonces, es así. Entonces, y nadie lo puede cambiar. Entonces, igualito nosotros también, el Espíritu Santo es lo que nos garantiza que somos hijos de Dios, nos garantiza que somos coherederos con Cristo, un día vamos a reinar, y un día lo vas a ver, y vas a pasar, o sea, vas a estar reinando con el Señor. Una herencia que Dios ha preparado para todos sus hijos, para todos los de Él. Es la garantía que tenemos de Él, que un día vamos a estar con Él y vamos a reinar, ¿te das cuenta? Es el sello, la garantía, las arras de nuestra herencia. Por eso en 2 Timoteo 2:19 dice, 2 Timoteo dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y así es. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, es firme, eso es totalmente firme. Teniendo este sello, nada lo puede cambiar. Conoce el Señor a los que son suyos, el Señor los conoce. Por ese sello. Por el sello el Señor te conoce. ¿Te cuenta? Por eso es que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ni una oveja que es el Señor le puede seguir si no tiene ese sello. ¿Se da cuenta? El sello que Dios ha puesto en tu corazón. Y eso el Señor los conoce, cada quien. Por el sello los conoce, por el Santo Espíritu de Dios. Y te habla, y escuchas, vuelves a Él. Te das cuenta, y le sigues, y le obedeces. Es porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida. ¿Te das cuenta? El Señor conoce a los que son de Él. Conoce a los que son de Él. Por eso que nos manda que nos apartemos de toda iniquidad los que hoy hemos invocado el nombre de Cristo. Tenemos que apartarnos. ¿Se da cuenta? Ya no seguir en la perversidad de nuestra mente, no seguir en la perversidad de nuestros actos, sino apartarnos. ¿Se da cuenta? Por eso son estos discipulados, para que podamos corregirnos, para que podamos seguirle obedientemente al Señor. O sea, y si tú te estás reuniendo con nosotros desde este medio, pero buscar un lugar donde tú puedas ser parte de ese cuerpo y tú puedas ser útil para el Señor en su obra también. Entonces dice Efesios, antes de Filipenses, está Efesios 1:3 dice, 1:13 dice que habemos oído la palabra, hemos recibido el Evangelio de nuestra salvación,
¿Y qué cosa también? Hemos creído al Evangelio, se ha producido nuestra fe y hemos sido sellados. Entonces tenemos esa garantía de Dios. El Santo Espíritu de Dios es una garantía de Dios, es el sello de Dios ha puesto en ti. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo, como ya hemos dicho, ya no mora en templos, en lugares, sino mora en nosotros. ¿Se da cuenta? Mora en cada uno de nosotros. Es lo que dice Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19, ¿qué dice? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Dice, pues, o ignoráis. Hay mucha gente que ignora. Acepta al Señor Jesucristo y quiere seguir haciendo lo mismo. Y no es así, porque el Espíritu Santo, porque ignoran, no saben. Porque el Espíritu Santo ahora mora. No solo es el sello, es la garantía que tenemos de Dios para la herencia futura, para gozar de todos los beneficios futuros de reinar con Él y vivir con Él por la eternidad, sino que también ahora, en este tiempo, nosotros somos el templo y Él mora en nosotros. ¿Se dan cuenta? En este tiempo nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo, santo de Dios, santo, 3 veces santo, está en nosotros. Entonces, por eso dice que evoque en nombre del Señor, apártese de toda iniquidad. ¿No? O sea, ese es el verso que hemos leído. ¿Por qué? Porque es un santo espíritu. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. No solo es el sello, sino que está en nosotros. Entonces, y ese es el que pelea contra nuestro propio espíritu humano que tenemos cuando nacemos. Cuando nacemos tenemos un propio espíritu. Por eso que ¿quién conoció las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Pero ¿quién conoció las cosas de Dios? Solo el espíritu de Dios. Entonces, para discernir las cosas de Dios es necesario que tengamos el espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? El espíritu de Dios para poder discernir las cosas de Dios. Sin el espíritu de Dios no podemos discernir las cosas de Dios. Es locura. ¿Se da cuenta? Es locura. Pero teniendo el Espíritu de Dios, entonces podemos discernir las cosas de Dios. Eso es lo que dice en 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10 dice, por eso, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos el espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que nos enseña y es el que nos muestra las cosas de Dios. Nuestro espíritu humano nos muestra las cosas humanas. Por eso que es locura algunos, es locura lo que hablamos para algunos. Pero para nosotros son cosas ciertas, es lo que Dios ha creado, lo que Dios ha hecho. ¿Se da cuenta? Es lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, las cosas de Dios por eso se disciernen espiritualmente. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Y para los que no tienen el Espíritu de Dios es locura. Entonces, volvamos a nuestro verso de que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, 6:19. Entonces dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros. Entonces, en Juan 6:27, en Juan, el Evangelio de Juan, el tiempo es muy corto el que tenemos para enseñar rápidamente todas estas profundidades de Dios, pero vamos a poder hacerlo de la manera más didáctica.
Entonces dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, fíjese, nosotros todos los días salimos a trabajar por una comida que va a perecer. Pero el Señor dice que hay que trabajar por algo que va a hacer permanecer para siempre. ¿Se da cuenta? Y eso es Dios, su Santo Espíritu y su Santa Palabra. Y su Hijo eterno. Entonces, tú ahora que sabes que eres templo del Espíritu Santo, el Señor ya no mora en locales, sino mora en ti. Y que tú como templo del Espíritu Santo tienes que apartar de toda iniquidad. Y no solamente de toda iniquidad, sino que ahora debes de trabajar para ¿qué cosa? Alimentar tu espíritu. ¿Te das cuenta? Tú todos los días sales a trabajar, ¿para qué? Para comer, te vas a trabajar para vestirte, cosas que van a perecer. Pero ahora vas a tener que trabajar para alimentar tu espíritu. Vas a tener que levantarte en las noches o acostarte un poco más tarde y tomar tu tiempo para alimentar tu espíritu leyendo la palabra de Dios. Vas ahora a tomar un tiempo para ir a la iglesia, para ser parte de un cuerpo. Vas a tomar un tiempo ¿para qué? Para apartarte de iniquidad. O sea, trabajar para el Señor. Trabajar para la cosa eterna. Trabajar para el Espíritu de Dios. Alimentar ese Espíritu. La única forma de trabajar para alimentar el Espíritu de Dios, ¿qué cosa es? ¿Cómo es? Leer su palabra. Apartarse de toda iniquidad. Congregarte. Ser parte de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, pero también de una iglesia local. Entonces hay que trabajar también para lo que no nunca va a terminar, nunca va a perecer. Se da cuenta, el Espíritu de Dios que Dios ha puesto en ti es eterno. Por eso que es la garantía eterna de Dios. Entonces ya no trabajes solamente para todo lo que va a perecer. Ahora vas a trabajar también para algo que nunca es eterno, que es el Espíritu de Dios que está en él. Y tienes que trabajar para alimentarlo. Te tienes que levantar o tienes que darle un tiempo para estudiar la palabra, para alimentar, para orar. Tienes que trabajar en eso también. No, porque ya eres un hijo de Dios. Has aceptado al Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Has oído la palabra, has visto tu necesidad, has creído en esa verdad y ya le has recibido y has sido sellado con el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo que está en ti ahora necesita también ser alimentado. ¿Se da cuenta? Necesita ser cuidado santamente. Por eso dice, apártese de toda iniquidad y que invoca el nombre del Señor. El que invoca el nombre del Señor te tiene que apartar. Entonces vas a tener que trabajar para eso. No es fácil, vas a tener que trabajar. Pero ¿qué cosa? Tienes al Señor de tu lado. El Señor te va a ayudar. En ese trabajo no vas a estar solo, el Señor va a estar contigo. Para alimentarte del Espíritu de Dios. No para cuidar ese templo que ese templo que ahora eres del Espíritu Santo. Vas a tener que trabajar para eso también. Que Dios nos ayude a trabajar para Él. Cuidando el santo templo que ahora somos del Espíritu Santo. Y también que podamos entender que Dios nos ha dado una seguridad, su Santo Espíritu. Nos da una seguridad, un sello que nos garantiza. Tienes una seguridad de que vas a ir al cielo, que vas a ir con Él. No vas a esperar partir de aquí, sino que Dios te va a dar esa seguridad aquí. Porque ese es el sello que Dios ha puesto en tu corazón, esa seguridad, a través de su Santo Espíritu. Dios te bendiga. Gracias por escuchar.
Vamos a seguir todos los martes en contacto. Estamos descansando un martes, pero esperemos que sean todos los martes. Dios te bendiga, Dios te anime, Dios te ayude. Vamos a terminar orando. Señor nuestro Dios, gracias damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que el Espíritu Santo es tu sello. Pero también, Señor, nosotros somos templo de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a trabajar para poder alimentar el Santo Espíritu que nos has dado, pero también para cuidar, Señor, el templo que somos, Señor. Bendice tu palabra, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.